¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Buenas tardes. Este es un nuevo video cuyo objetivo es que la gente que trabaja, se asocia, coopera, produce, invierte, comercia, celebra contratos de trabajo en el sector privado, tome conciencia que lo que está haciendo hoy en día Sergio Massa con la emisión monetaria lo vamos a pagar a lo largo de toda la segunda mitad del 2023, todo el 2024 y también 2025. El ministro Sergio Massa está hipotecando el futuro monetario. O sea, está haciendo que en el futuro del 2024, final del 2023, 2024, inclusive 2025, vamos a tener mayores problemas con el tipo de cambio contra el dólar y con la inflación que los que tenemos hoy en día. Vamos a estar extrañando los números de inflación y de dólar que tenemos hoy en día en el 2023. Hay que entender que el tipo de cambio no es otra cosa que el poder adquisitivo del peso en términos de dólares. Al mismo tiempo, hay que comprender que la inflación no es otra cosa que la sistemática y permanente pérdida del poder adquisitivo del peso en términos de los bienes y servicios que compramos para satisfacer nuestras necesidades. En este marco, se entiende, al comprender que el poder del peso se determina en el mercado monetario a partir de la interacción entre oferta monetaria y demanda de dinero, que tanto el tipo de cambio como la inflación son fenómenos monetarios. O sea, en pocas palabras, cuanto más crezca la masa monetaria total por sobre la demanda de dinero, más va a caer el poder adquisitivo del peso y en consecuencia más subirá el tipo de cambio contra el dólar y más se va a acelerar la inflación. Entonces hay que comprender qué es la masa monetaria total, porque es la oferta relevante de dinero. La masa monetaria total no es otra cosa que la cantidad de dinero total, o sea, los pasivos monetarios totales del BCRA. Y acá están incluidas no solamente la base monetaria, sino las LELIQ, los pases y las nota LIC, o sea, el pasivo cuasi fiscal del Banco Central. O sea, a la hora de hablar de oferta monetaria, a la hora de hablar de emisión monetaria, hay que tener en cuenta las LELIQ y pases. Obviamente, esto es indudable, pero se vuelve todavía más indudable si consideramos que las LELIQ, pases y nota LIC tienen vencimientos más cortos del mes o al mes. Peor aún, se vuelve todavía más incuestionable si se tienen en cuenta que hoy en día son el principal respaldo de los depósitos al sector privado. Si nos queremos llevar los depósitos, hay que imprimir las LELIQ, los pases y las nota LIC. Puntualmente, a fines de mayo del 2023 y a nivel sistémico, los depósitos a plazo fijo del sector privado están respaldados solamente en un 17% por dinero ya emitido, o sea,
por los encajes. ¿Esto qué quiere decir? Que, a modo de ejemplo, si todos corriéramos a los bancos a llevarnos 1.000 pesos de depósitos a plazo fijo, el BCRA debería emitir 830 pesos, cancelando el liquipase para que los bancos nos pudieran responder y darnos nuestros 1.000 pesos. O sea, 170 con los encajes que ya tienen y 830 en LELIQ y pases. A ver, la envergadura de las LELIQ y pases son tan pero tan grandes que hoy en día ya son el 71% de todos los depósitos del sector privado y equivalen a 260% de la base monetaria. Cuando Herman González puso el plan Bonex 89 y entregó papelitos de colores a los depositantes, esta relación rondaba el 250%. O sea, en este marco se pasa a comprender tres fenómenos. Primero, los billetes de baja denominación son una traba para que no nos podamos llevar el dinero fácilmente de los bancos y de los cajeros automáticos. Segundo, este fenómeno beneficia a los burócratas de carne y hueso y a los bancos, que si bien a los bancos les generan costos, esos costos después los trasladan al público. Y a su vez favorece a las transportadoras de caudales, pero perjudica a todo el público. Además, en tercer lugar, el próximo gobierno hará algún tipo de confiscación a la propiedad privada, tenga la camiseta que tenga. Obviamente, en todos los casos, habrá una diatriba mentirosa para vender esta confiscación y justificar la medida. Siempre hubo diatribas mentirosas, el Bonex 89, el corralito, el corralón, la especificación asimétrica, el cepo. Obviamente son todas medidas inconstitucionales, pero la Corte Suprema de Justicia siempre duerme los sueños eternos y cuando se despierta para legitimar siempre estos avances sobre la propiedad privada y la libertad de los individuos, dictaminando que son movimientos constitucionales, los legitima, siempre bajo, para que se entienda fácilmente, el mensaje de emergencia económica, que no había ninguna otra posibilidad y que para todos esa medida era lo mejor que se podía tomar en aquel contexto. Explicado todo esto, hay que decir que el actual ministro Sergio Tomás Massa y su Banco Central son los campeones del mundo a la hora de emitir dinero, a la hora de emitir masa monetaria total. Son los campeones del mundo de los pesos pesados. Y no cualquiera, son Muhammad Ali, Mike Tyson, no son unos campeones de la emisión mediocre de los pesos pesados. Nadie en el siglo XXI emitió jamás lo que está emitiendo Sergio Tomás Massa, ya sea emitiendo para financiar déficit fiscal del Tesoro, que es el canal menos importante, aunque los economistas conservadores trasvestidos de liberales dicen que es el canal más importante y están equivocados, y peor aún, son los campeones del mundo a la hora de emitir LELIQ y pases, que sí es el canal más importante de emisión monetaria, el más grave y el que nos va a hacer pagar la factura más importante adelante. En los primeros 5 meses del 2023, Sergio Tomás Massa emitió 1.1 billón para financiar el déficit fiscal. En el mismo periodo del 2022, en esos mismos 5 meses de enero a mayo, Guzmán había emitido solamente 58.000 millones de pesos, o sea, 20 veces menos. ¿Se entiende? Y esto es muy grave, porque de hecho, hoy en día, en términos reales, en 2023 se está emitiendo, o sea, limpio de inflación o ajustado por inflación,
muy parecido al 2020. Pero hoy en día la inflación promedio de estos 5 primeros meses es el triple de aquel entonces. Hoy en día la emisión monetaria, redondeando, haciendo números redondos, es 7.5 promedio mensual entre 1 de enero y 31 de mayo. En realidad es un poquito más, les cuento, porque hasta abril era 7.6, 7.4 y el resultado de mayo no está, va a ser mayor que el de abril, mientras que en los primeros 5 meses del 2022 era 2.5. Ahora bien, y quiero recalcar para explicar el error que cometen los supuestos liberales, que en realidad son conservadores y viven hablando del problema de la emisión para financiar déficit fiscal. Voy a remarcar que el gran problema no es ese. Obvio que ese es un problema, pero el gran problema hoy es la emisión monetaria que viene por el lado de las LELIQ y PASES, del cuasi fiscal. En los primeros 5 meses del 2023, Sergio Tomás Massa y su BCRA emitieron 4.7 billones de pesos en concepto de LELIQ y PASES. De esos 4.7 billones que emitieron de LELIQ y PASES, 3.7 fueron emisión en concepto de intereses que les pagan a los bancos. ¿Ok? Y redondeando, 1 billón fue en concepto de nuevas LELIQ y PASES. En los 30 días hábiles últimos, que iban desde el 17 de abril al 31 de mayo, Sergio Tomás Massa emitió 1.7 billones. Y el stock de LELIQ y PASES pasó de 12.7 a 14.4. Les aclaro que hoy, 10 de junio, el stock de LELIQ y PASES ya está en 15 billones, ¿ok? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? El ministro Sergio Tomás Massa y su BCRA está acelerando la emisión monetaria muy fuertemente en términos mensuales. Mes por mes, el ritmo de emisión monetaria, su promedio mensual, está casi duplicando el que tuvieron Guzmán y Batakis en los primeros 7 meses del 2022. Y más que duplicando el promedio de emisión monetaria que hubo en todo el 2021. Concretamente, en los primeros 10 meses de Sergio Tomás Massa, la emisión de LELIQ y PASES y la emisión de pasivos monetarios totales crecieron al 7.3 y al 5.9%. Ahora, en los últimos 3 meses, el 7.3 se fue a 8.3, el 5.9 a 6.0. Y en el último mes, ese 7.3 subió hasta el 10 y el 5.9 subió hasta el 7.9. Y en junio la emisión monetaria va a ser superior. Y en el segundo semestre va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque estructuralmente el déficit fiscal en los segundos semestres del año es mucho más alto que en los primeros semestres del año. ¿Por qué? Porque en términos generales el Estado argentino siempre recauda en los primeros semestres porque las empresas pagan ganancias, porque los exportadores pagan liquidación de exportaciones, porque las personas físicas pagamos bienes personales, pagamos ganancias. Y en los segundos semestres todo esto se deja de recaudar. Y en los segundos semestres se empieza a pagar. Los 2 medios aguinaldos se suelen pagar en el segundo semestre. Por ejemplo, los contratos con proveedores que se celebran en la mitad del año se pagan en los segundos semestres. Entonces el déficit fiscal crece en los segundos semestres. Entonces Sergio Tomás Massa, si bien emitió como nunca antes en la primera mitad de este año, van a crecer, va a tener que emitir mucho más LELIQ y PASES y va a tener que emitir
mucha más emisión monetaria en la segunda mitad del 2023 que en la primera mitad del 2023. Con lo cual, los problemas monetarios de inflación y tipo de cambio se van a complicar en la segunda mitad del 2023, pero se van a complicar mucho más durante el 2024. Las LELIQ y PASES son lo único que le está ganando por robo a la inflación. Crecen de la mano de la tasa de interés. La tasa de interés es el anabólico de la masa muscular de las LELIQ y PASES. Y Massa había puesto el 16 de marzo la tasa de interés efectiva anual en 13.31. Y el 15 de mayo ya la subió a 154,68. Las LELIQ y PASES son lo único que le ganan por robo a la inflación de la mano de esta tasa de interés. De hecho, en mayo crecieron al 151.7 interanual, mientras que la inflación es solamente 115% interanual. ¿Se dan cuenta? 151 contra 115. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación y el dólar se tienen que acelerar ambos en su trayectoria alcista en el futuro para licuar las LELIQ y PASES. Concretamente, y considerando tanto la emisión por déficit fiscal como la emisión de LELIQ y PASES, en tan solo los primeros 5 meses del 2023, Massa emitió 5 billones de pesos, o sea, el 68.4% de todo lo que había emitido en todo el 2022. Concretamente, como ya explicamos, en este marco hay que descontar que el ritmo de crecimiento mensual de la emisión monetaria seguirá creciendo y será mayor, repito, como ya expliqué, en el futuro que lo que se registra actualmente. Hoy en día, la emisión monetaria de pasivos monetarios totales que está haciendo Massa es 7.9 mensual, 8 mensual. Y la emisión de LELIQ y PASES es 10% mensual, aunque esto va a crecer probablemente a futuro a 11, 12% promedio mensual. ¿Ok? Por todos los motivos que ya expliqué. Y teniendo en cuenta que la inflación minorista mensual converge al ritmo de la expansión monetaria mensual, así como considerando que el comportamiento del dólar blue y del dólar contado con liqui en el pasado han estado determinados en un 97% por el comportamiento de los pasivos monetarios totales, si todas las variables monetarias continuaran comportándose como lo hicieron hasta ahora, habría que descontar un escenario monetario extremadamente complicado hacia finales del 2023 y comienzos del 2024. En este sentido, el ministro Sergio Tomás Massa, como ya dije, está hipotecando el futuro, dejando una factura que el sector privado deberá pagar a lo largo de todo el 2024 y también en gran parte en algunos meses del 2025. Y esto si hace las cosas bien desde el inicio y va a tener que hacer varias cosas bien. ¿Ok? Concretamente, los actuales fundamentos monetarios y el próximo accionar de Sergio Tomás Massa y su SRA sugieren que la inflación de 2 dígitos mensuales está a la vuelta de la esquina y que la inflación interanual, que ahora cuando salga el dato de mayo estará en el orden del 115%, seguirá subiendo en el horizonte temporal de los próximos 10,
12, inclusive tal vez 15 meses. ¿Ok? La inflación interanual empezará con 2. Y ese inicio de la inflación interanual con 2, o sea, de 200, no se está esperando a 5, 6, 7 cuadras. Pero no está sola. Nos está esperando con un dólar de verdad, con un dólar libre de 4 dígitos. ¿Ok? Que nos estará esperando con ella y será de 1000 y algún numerito atrás. Esto en el horizonte temporal de mediano plazo, muy probablemente al principio de la próxima administración. Los economistas no podemos saber el número ni de inflación ni de tipo de cambio, porque no se pueden estimar. ¿Por qué? Porque son precios, surgen de la interacción, cooperación de miles y millones de individuos que están en los mercados, en los diferentes mercados de bienes y servicios, en el mercado de tipo de cambio, interactuando del lado de la oferta, del lado de la demanda, convalidando a partir de sus valoraciones subjetivas diferentes precios. No podemos estimarlos, pero sí podemos saber su trayectoria temporal, promedio en la tendencia, y saber más o menos la envergadura de esa trayectoria temporal. O sea, si es flat o si se empina. Y si se empina, ¿con qué fuerza más o menos se puede empinar? Y conocer esto no es poco. ¿Por qué no es poco? Porque es lo que realmente importa a la hora de hacer planes de negocios, tomar nuestras decisiones comerciales, financieras, de ahorro, de consumo, de inversión. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.